Si vamos a leer todo el informe, nos va a llevar toda la tarde. Le voy a pedir que haga las preguntas concretas que necesite, todas las que necesite, por supuesto. ¿Sí? Gracias, doctor. Disculpe. No, por favor. ¿Usted recuerda en este mismo documento haber dejado una prescripción médica para la eventualidad de un fenómeno de excitación psicomotriz? Sí, lo dejé, debe estar escrito, la verdad que no lo recuerdo. No recuerdo el informe. Estoy recordando, estoy respondiendo de acuerdo a lo que usted me está leyendo, pero no lo tengo presente en mi memoria. Bien, esta prescripción suya obedecía al hecho de que le había sacado uno de los medicamentos con los que venía. Doctor, no, eso obedece. ¿Perdón? No, está bien, continúe. Eso obedece a lo que yo observé en ese momento y las condiciones en que el paciente se encontraba y la indicación médica que en ese momento yo decidí hacer. Bien, no más preguntas, gracias, doctor. Señores defensores. Sí, hola, ¿te prendido? Sí, está bien. Buenas tardes, doctor. Le habla el doctor Bacaro por parte de la defensa. Yo tengo una sola preguntita. Buenas tardes. Si esta persona venía medicada con carbazepina y violentamente se le interrumpe la administración de carbazepina, ¿qué efectos podría tener eso sobre esta persona? Habitualmente no tiene grandes efectos, solo que puede aumentar la impulsividad. De todos modos, no le fue interrumpida, por lo que veo. Yo le prescribí nuevamente la carbamazepina. El único fármaco que de lo que me leyeron no prescribí nuevamente fue el lorazepam. No tengo más preguntas, gracias. ¿Doctores? No, gracias. Por la querella. Doctor de Pedro, le agradezco muchísimo haberse acercado a declarar. Su declaración ha terminado. Y se puede retirar. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Buenas tardes. Buenas tardes. Me acaban de comunicar que en San Martín está la señora Ragliati para declarar. Por lo tanto, quería consultar si permanece el interés en la declaración de esta testigo. No es testigo de la, no es testigo de la Fiscalía. Doctor Grosso, disculpe que la moleste de acá del Consejo de la Magistratura. Sí, estamos en audiencia. Si me aguarda un segundito, doctora, estamos resolviendo una cuestión con las partes. Creo que es testigo de esta querella. ¿Cómo no? Y siendo testigo de esta querella, nosotros podríamos desistir de ese testigo si creo que hay conformidad de las otras partes. Nosotros desistiríamos, se podría prescindir. ¿No hay objeción? Sí, la escucho en el Consejo, por favor. Sí, se encuentra la señora Garoki. Sí, que pase. Muy bien. Bueno, chao. Gracias a todos. Igualmente.
Buen día, ¿me escuchan bien? Sí, perfectamente. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Marcelo Grosso es mi nombre, estoy presidiendo este tribunal en el que usted ha sido citada a prestar declaración testimonial en una causa en la que se juzga la conducta de varias personas por la muerte de un interno en la unidad 9 del Servicio Penitenciario Federal de aquí de la ciudad de Neuquén. Le informo que como testigo que es, usted se encuentra obligada a decir la verdad de lo que sepa y se le pregunte, y que, como usted sabrá, el artículo 275 reprime con severidad a los testigos que mienten. Es mi obligación proceder a darle lectura del artículo 275, que dice que será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años el testigo que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad en todo o en parte en su deposición hecha ante la autoridad competente. Si el falso testimonio se cometiera en una causa criminal en perjuicio del inculpado, la pena será de 1 a 10 años de reclusión o prisión. En todos los casos se impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena. ¿Ha comprendido que debe declarar diciendo la verdad? Sí, por supuesto. Si es tan amable y puede ponerse un segundo de pie, le voy a tomar formal juramento, consultándola si de acuerdo a sus creencias usted jura o promete decir verdad de lo que sepa y se le pregunte. Sí, juro decir verdad. Muchísimas gracias. Tome asiento, por favor, póngase cómoda. Le voy a consultar algunos de sus datos personales. Si es tan amable, ¿me puede decir su nombre y apellido completo? Sí, Alcira Victoria Daroqui. Su número de documento, por favor. 12 759 Sí. 317. ¿Se domicilia en la ciudad de Buenos Aires? ¿Puede ser? ¿Es así? No, me domicilio en Verazategui, en la calle 17, número 5130, Verazategui, provincia de Buenos Aires. Sí. Como le dije, usted fue citada a prestar declaración en esta causa y es mi obligación consultarla sobre lo que se denominan las generales de la ley. Esto es, saber si usted tiene algún tipo de vínculo familiar, de amistad, de enemistad con alguna de las partes, o los imputados o la víctima de esta causa, a los fines de evaluar si se encuentra en condiciones de declarar libremente. Yo le voy a dar el nombre de los imputados y de la víctima y usted me dirá. Los imputados son Carlos Roberto Vergara, Orlando Horacio John, Ángel Pablo Muñiz, Javier Élix Pelliza, Pablo David Sepúlveda, José Lorenzo Retamal, Juan Carlos Heredia, José Walter Quintana, Miguel Ángel Carrilao, Daniel Ulises Romero, Daniel Ricardo Huenul, Héctor Oscar Ledesma, José Roberto Sosa, Mario Humberto Leiría y Gabriel Eduardo Grobli. La víctima era el señor argentino Peloso Iturri. ¿Tiene usted con alguna de estas personas alguna de estos vínculos que yo le indiqué? No, ninguno. No tiene ningún impedimento en declarar libremente, ¿esto es así? Exactamente. Perfecto. Usted fue citada a pedido de la Procuración Penitenciaria de la Nación, por lo tanto yo ahora le voy a dar la palabra a ellos para que la interroguen, no obstante lo cual, después el resto de los abogados o el Ministerio Fiscal podrán hacerle las preguntas que consideren necesarias. ¿Sí? Tenga la amabilidad de responderles, y si hay algo que usted no sepa o no recuerda de lo que le consultan, sencillamente nos lo dice. ¿Sí? Doctor Pasillo. ¿Cómo no? Perfecto. Sí, adelante. Buenas tardes. Primeramente, si quisiera relatarnos cuál es su profesión y el campo en el cual se ha concentrado su investigación. Bueno, yo soy socióloga, soy investigadora, integro el claustro de investigadores del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, soy directora del Departamento de Investigaciones de la Procuración Penitenciaria y además
soy directora del grupo de estudios sobre sistema penal y derechos humanos del Instituto Gino Germani de la UBA. El campo mío es el campo de la sociología de la cárcel. Sí. ¿Hace cuánto tiempo se desempeña en cada uno de esos ámbitos que nos refiere? Bueno, como investigadora estoy hace 30 años en el Instituto Gino Germani, 18 años vinculada a la Procuración, porque primero hicimos acuerdos desde el Instituto Gino Germani, desde la Universidad de Buenos Aires, para hacer investigaciones con la Procuración. También trabajé 22 años en el Poder Judicial, hay que decirlo, ¿no? De la provincia de Buenos Aires. Y como coordinadora, directora del Grupo de Estudios sobre el Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto Gino Germani, estoy hace 14 años. Si pudiese relatarnos sintéticamente en qué consiste su trabajo de investigación dentro de la Procuración Penitenciaria. Bueno, un breve raconto, pero que me parece que es importante. Nosotros hacemos lo que se llama investigación empírica, es decir, con trabajos de campo. Con trabajo de campo en todas las unidades penitenciarias federales, de acuerdo a los diferentes proyectos que llevamos adelante. El primer proyecto que hicimos fue lo que se dio en llamar Mujeres y Jóvenes en Cárceles Federales, en el año 2001 al 2004, y el segundo proyecto que llevamos adelante fue Malos Tratos y Torturas en Cárceles Federales en el año 2007. Y después en el año 2009-2010 hicimos el seguimiento de esa investigación en las cárceles federales, tanto de la zona metropolitana como del interior del país, las 3 de máxima seguridad, en la que estaba comprendida por supuesto la unidad 9, y después se creó a partir de los resultados de estas investigaciones, se creó en el año 2010 lo que se dio en llamar el Registro Nacional de Casos de Tortura, que coordino, que es un registro que se lleva anualmente, con ya 8 informes anuales, sobre cárceles federales y cárceles de la provincia de Buenos Aires. Bien. Y lo que nosotros hacemos básicamente es relevar distintos campos de indagación en el que la tortura y los malos tratos han sido ejes principales en estos 20 años. Bien, al margen de este trabajo de investigación en la Procuración Penitenciaria, ¿qué otras líneas de trabajo existen respecto de la cuestión de la tortura y malos tratos dentro de este organismo y en qué consisten? No entiendo bien, perdón. Al margen de la tarea de investigación, ¿qué otros enfoques existen dentro de la Procuración Penitenciaria respecto de la temática torturas y malos tratos? Bueno, yo dije ya el registro de casos de tortura, dije también el procedimiento, no lo dije, lo digo ahora, el procedimiento de investigación y documentación de casos de tortura, y el registro de agresiones físicas. Digamos, son distintas formas de relevar y registrar por parte de la Procuración, además de la tarea cotidiana de monitoreo, inspecciones, visitas y auditorías que hace la Procuración. Bien, si nos podría contar resumidamente en qué consiste ese procedimiento de investigación y documentación de casos de torturas y malos tratos. Bueno, no es precisamente mi área, pero es ese procedimiento es en general lo que hacemos es, lo que se hace, hay un área específica de malos tratos y tortura, de investigación del procedimiento. Nosotros solemos hacer tareas conjuntas desde el Departamento de Investigaciones, que es el que yo coordino con el área de procedimiento, y lo que se hacen monitoreos preventivos y también en base a nuestros relevamientos, en los casos en donde se individualiza o se identifica una persona que ha padecido, en este caso, agresiones físicas, porque se aplica particularmente el protocolo de Estambul, de acuerdo al protocolo de Estambul, se le hace una entrevista, y en esa entrevista se consulta si la persona quiere denunciar o no, si quiere mantener el caso solo en carácter de comunicado, pero le comunica a la Procuración lo sucedido, o si quiere hacer la denuncia penal al respecto.
Ese sería el procedimiento. Bien, y yendo así concretamente al ámbito de su investigación sociológica, esta publicación que usted refirió respecto de torturas y malos tratos del 2007 es la que fue publicada bajo el título de Cuerpos Castigados, ¿es correcto? Sí, correcto. Esa investigación incluía el relevamiento de varias unidades del país, inclusive la unidad 9. Ese reglamento incluía el reglamento de 10 unidades, en realidad 9 unidades penitenciarias y el módulo 4 del complejo 1 donde estaban jóvenes adultos, que lo tomamos metodológicamente como una 10ª unidad. Y fueron 10 unidades, las de región metropolitana, complejo 1, complejo 2, complejo jóvenes adultos, o la unidad 24 en aquel momento, unidad 13 en aquel momento, no como complejo 4 ahora de mujeres, unidad 31, complejo en aquel momento unidad 2 de Devoto, ahora se llama complejo Cava, y las 3 unidades del interior de máxima seguridad, que es la unidad 6, la de Rawson, la unidad 7 de Chaco y unidad 9 de Neuquén. Bien, entonces, sí, sobre esta investigación, ¿cuáles eran los objetivos? Bueno, los objetivos era, a partir del trabajo que ya veníamos realizando en la Procuración y ya después de la investigación de mujeres y jóvenes y demás, el objetivo era poder, y la hipótesis de trabajo se fundaba en eso, poder dar cuenta de identificar, describir y analizar, que era el objetivo general de la investigación, y hacer visible las prácticas violentas de malos tratos y torturas como prácticas sistemáticas del Servicio Penitenciario Federal. Bien, ya nos describió en alguna medida la metodología respecto a los ámbitos en que se investigó. ¿Podría precisarnos cuál fue el método de la investigación en cuanto a técnicas de investigación sociológica? Sí, a ver, una sola aclaración más con respecto a eso que me preguntó de los objetivos, que me parece que es importante. Ese objetivo general fue desplegado en 3 campos de indagación, que tenían que ver con la requisa personal vejatoria, con las sanciones disciplinarias y con las agresiones físicas / golpes. Digo agresiones físicas / golpes porque se puntualizó justamente en aquellas que tenían que ver con el contacto directo con los cuerpos. Esos fueron los 3 campos de indagación. Digo, esto es importante porque después cualquiera que puede consultar el registro va a ver que por tortura tenemos otros campos temáticos que no son solamente estos 3. En el 2007 se definieron estos 3 y se fueron a buscar relevamiento empírico sobre estos 3. El relevamiento empírico consistió en el diseño de una encuesta que está publicada, es de acceso público, está publicada en el libro, está publicada también en la web, por supuesto. Perdón, licenciada, le interrumpo un segundo. ¿Podría repetir nuevamente cuáles eran esos 3 campos de indagación que refirió? La requisa personal, la sanción de aislamiento y las agresiones físicas golpes. Una sola digresión, si me permiten. Sí, perdón, en aquel momento fuimos por la sanción. Fuimos por la sanción de aislamiento, lo que fue interesante porque también las investigaciones lo que hacen es que producen emergentes, hallazgos que uno no tenía previsto. Una de las cosas que nosotros descubrimos es 2 cosas que nos pareció importante. Una cantidad de personas que fueron entrevistadas, encuestadas, de personas detenidas, que estaban aisladas sin sanción, y que muchos de ese aislamiento se articulaba con el ingreso a la unidad. Es decir, el alojamiento en sectores de sanción, aunque no estuvieran sancionados, como ingreso a la unidad, sin sanción, padeciendo las mismas situaciones de aislamiento que las personas sancionadas. Digo, eso fue un hallazgo que no fuimos a buscar especialmente y que encontramos particularmente en las unidades del interior del país. Bueno, les decía lo de la encuesta, nosotros elaboramos un instrumento, hubo 2 instrumentos, uno que se llamaba la encuesta individual, que se le aplicó a 937 personas, siendo la población total, en aquel momento, en el corte que hicimos, en los primeros meses del 2007, de acuerdo al parte de población penitenciaria, de 9.470 personas presas.
nosotros hicimos, 9.147 personas presas. Nosotros hicimos una muestra del 10,2% de una absoluta validez, distribuida por cuotas. Yo le decía que había un instrumento que era individual, que era la encuesta, que era la que tenía la mayor cantidad de campos de indagación, y un instrumento que tenía que ver, que se llamó instrumento de relevamiento de pabellón, para ver las prácticas de requisa de pabellón en todos los pabellones de las unidades estudiadas. Se entrevistaba a una persona o dos personas solamente del pabellón para aplicar esa encuesta, la encuesta de pabellón. Y después se hizo, como le dije, por cuotas, y se relevó todos los pabellones de cada una de las unidades, es decir, en todos los pabellones estuvieron representados de cada una de las 10 unidades que fueron parte del estudio empírico. Por lo tanto, la validez es absoluta. Ahí pueden también, nosotros escribimos extensamente la validez de la muestra, porque además la muestra se valida por 3 variables que son fundamentales en cualquier muestra de carácter proyectual. Cuando digo proyectual es que se proyecta a la totalidad de la población. Es decir, el porcentaje que uno recoge lo puede proyectar a la totalidad de la población. Y son las 3 variables que nosotros tomamos para además hacerla representativa de forma absoluta: es el sexo, la edad y la nacionalidad. Y ahí ustedes van a ver que en los primeros páginas de la investigación, del informe cuando se presentó en el 2007 y de la publicación en el 2008, está claramente descrita y técnicamente descrita en términos sociológicos la validez de la muestra. Bien, ¿a qué conclusiones arribaron con respecto a los objetivos planteados en la investigación? Bueno, confirmamos la hipótesis que para cualquier investigación de carácter empírico, cuantitativa como esta y cualitativa, y por eso hablamos de hipótesis y no supuesto de trabajo, sino una hipótesis que fuimos decididos a verificar o no. Quiero decir, hay que verificar la hipótesis. Confirmamos la hipótesis, es decir, las prácticas de malos tratos y torturas son prácticas violentas ejercidas por el personal penitenciario federal en aquel momento en forma sistemática y regular. Y definimos además lo que era carácter sistemático y lo que era carácter regular de esas prácticas. Y eso nos permitió a nosotros poder proyectar los resultados de la investigación a la totalidad de la población. Que voy a hacer una aclaración que me parece que es importante. La muestra se sacó de la totalidad de la población, pero nosotros hicimos en 10 unidades. O sea, además tenemos sobre representación de personas encuestadas, porque lo hicimos en base a 7.300 presos que integraban estas 10 unidades. Y sin embargo, hicimos una muestra de 937. O sea, todavía más. Y quiero aclarar algo más. En las unidades del interior, la muestra se hizo no sobre el 10,2 general, sino, por ejemplo, en la unidad 9, sobre el 19% de las personas que estaban alojadas. El 19% implicó, de 252 personas que estaban presas en ese momento, entrevistar a 50, distribuida en los 9 pabellones. ¿Sí? En el seguimiento del año 2009-2010, acotamos los pabellones, fuimos a los 6 pabellones, a los que eran de sanción, ingreso, y los que se denominaban de alojamiento de personas de población o conflictivas, y se fue a 6 pabellones de los 9, y se entrevistó a 38 personas, siendo que la unidad en ese momento tenía 220, tenía 30 personas menos que en el año 2007. Así que también fuimos muy rigurosos en el seguimiento del año 2009 y 2010 para cumplir con las cuotas y cumplir además con la rigurosidad metodológica, en el sentido de que se eligieron no todas las unidades del 2010, sino se eligieron las 3 del interior y los 4 complejos, perdón. Bien, si nos pudiera precisar en qué consiste esa definición de prácticas sistemáticas y regulares. ¿Qué quiere decir sistemático y qué quiere decir regular? Bueno, regular lo definimos en el término en cuanto a que son prácticas que se producen a lo largo del tiempo, ¿sí? O sea, no son hechos puntuales producidos en un momento determinado, sino que se pueden reconocer a lo largo del tiempo.
Por eso había dos preguntas, y una era de control, que nosotros llamamos de control, que en la encuesta que era importante, una era la proximidad de esos hechos que había padecido, por eso preguntábamos 2 meses previo a la entrevista, si había padecido requisas vejatorias, si había padecido sanción de aislamiento o si había padecido agresiones físicas, pero también le preguntábamos a las personas, en caso que así lo fueran, que así hubieran estado más de ese tiempo, en esta detención, para poder dar cuenta en esta detención la trayectoria en términos de prácticas en el tiempo, prácticas violentas en el tiempo. Eso es regular. Y sistemática contiene esto regular, es decir, contiene la sistematicidad, contiene la regularidad en el tiempo, pero además contiene lo que llamamos nosotros la presencia de esas prácticas en el espacio. El espacio y el tiempo son dos categorías claves para investigar la cárcel, para investigar el despliegue del castigo y de la violencia. El espacio y el tiempo, es decir, la duración, el tiempo en el que se produce, pero a mí también los espacios. Y lo que nosotros decimos que es sistemática, porque se produce en diferentes espacios, en todos los espacios de las diferentes cárceles, y en una misma cárcel se produce a la totalidad de la población, aunque no sean todos, pero digo, la totalidad de la población, en sus espacios se producen esos hechos, aunque no le toque individualmente a una persona. Eso es lo que la hace sistemática. De acuerdo con los resultados de esta investigación y también de otras posteriores, ¿cuáles son las circunstancias en las cuales ustedes detectaron que se despliegan habitualmente los mayores niveles de violencia física contra personas privadas de su libertad? Bueno, digamos, nosotros le llamamos circunstancias, está categorizada así también en la investigación, se categorizaron de esa forma, son 7 las categorías, más o menos 8, entre 7 y 8 las categorías en las que se divide esas circunstancias, pero las 3 principales que nosotros hemos detectado era el ingreso a la unidad, lo que se denomina en la jerga carcelaria la bienvenida, la requisa de pabellón, tanto las rutinarias como las extraordinarias, y durante la sanción de aislamiento, o durante el aislamiento, para ser ahora mucho más precisos, durante el alojamiento en aislamiento. Y esa combinatoria que yo he dicho, que se ha hecho, que lo hemos detectado en forma, como nosotros definimos el estilo punitivo severo, que es la combinatoria de ingreso y aislamiento. El ingreso y el aislamiento general, hay, como lo que somos nosotros, un suplemento punitivo muy fuerte de violencia física, por la bienvenida y por el aislamiento. Siguiendo en los resultados de estas investigaciones, de acuerdo a la cantidad de agentes involucrados habitualmente en las agresiones físicas, ¿hicieron alguna consideración, alguna conclusión respecto de si son hechos que se dan individual o grupalmente? Bueno, eso hay que pensarlo en términos también de estas categorías que yo le estuve hablando, le estuve comentando. Ni en la bienvenida, ni en las requisas de pabellón, ni en la sanción de aislamiento se producen. En la sanción de aislamiento en algún caso podría ser alguna situación que hemos detectado alguna vez de algún enfrentamiento por parte del personal penitenciario contra la persona en forma individual, pero en general nosotros hemos detectado y tenemos más o menos, el cálculo es de entre mínimo de 4 personas y máximo de 40. Es decir, casi siempre hay una grupalidad por parte del personal penitenciario en la comisión sobre todo de la violencia física directa. Bien, pasando sí concretamente a los estudios en la unidad 9. ¿Cuáles fueron los hallazgos, cuáles fueron las conclusiones específicamente respecto de esta unidad 9 de Neuquén? Bueno, la unidad 9 de Neuquén registró los porcentajes más altos de violencia en aquella investigación. En las 3 categorías, a ver, en la categoría de sanción de aislamiento, podemos decir que respondió a la media de las 3 unidades del interior. Una lectura que nosotros realizamos, analítica, es que digo a la media porque entre la Rawson, Chaco y Neuquén estaban oscilando entre el 15% de las personas que fueron entrevistadas al 18% habían pasado por una sanción de aislamiento.
Digo la media, mientras que en los complejos metropolitanos era esto mucho más alto y en jóvenes adultos esto era mucho más alto. Pero de lo que sí, las unidades del interior fueron claramente impactantes, o por lo menos para nosotros fue impactante en lo que fue agresiones físicas. Salvo el módulo 4 de jóvenes adultos, que fue el de más alto porcentaje de padecimiento de agresiones físicas por parte de los jóvenes, el resto de los complejos de la zona metropolitana quedaron muy por debajo de las 3 unidades del interior del país, siendo la unidad 9, tuvimos casi, voy a decirlo exacto, 69,7%, casi estaríamos en el 70% de los casos que nosotros entrevistamos, de las 50 personas entrevistadas que representaban a la totalidad de los pabellones, que habían padecido agresiones físicas en los 2 últimos meses, previo a la entrevista. Y a su vez, la unidad 9 también era la que llevaba el mayor guarismo en términos de lo que nosotros denominábamos la más gravosa de las requisas personales, que era la de desnudo total y flexiones, con un 72% de las personas padeciendo ese tipo de inspección, que poco tenía que ver, por lo menos en sus relatos, con lo que podíamos denominar la seguridad. Así que lo que nosotros definimos... ¿Se puede precisar cuál era, usted refirió 69% de agresiones físicas en la 9, ¿cuál era la media nacional? A nivel nacional, ¿cuál era la media? ¿De todas del resto de las unidades? Sí. ¿Te dice con relación al resto de las unidades? Sí. No hay una media, es decir, el máximo que nosotros obtuvimos fue el 82% en jóvenes. Le siguió Rawson, le siguió Chaco y le siguió la unidad 9 con el 69%. Son los 4 más altos que tuvo, fue, digamos, la franja más alta de agresiones físicas que se registraron en esta investigación. Que subió, quiero aclarar, voy a decirlo, esto fue en el 2007, en el 2010, en esta muestra que yo les expliqué, que es absolutamente representativa y absolutamente comparable con la del 2007, en la unidad 9, en el 2010, que viajamos en el mes de julio, 3 días estuvimos en la unidad 10, en la unidad 9, perdón, este porcentaje subió a 97,8 de personas que habían padecido agresiones físicas. Interesante también destacar que en ese estudio del año 2010, comparativo, si bien ya no se usaba la bomba de agua, como sí detectamos en el año 2007, lo que sí era claro que la bienvenida seguía estando intacta en términos de aplicación de violencia, porque la circunstancia de mayor despliegue de violencia física por parte del personal penitenciario era durante la bienvenida, y por supuesto estoy declarando en este juicio, y es en relación a eso, tenemos varios relatos que están en el mismo, está publicado también en los cuadernos de la Procuración, este seguimiento del 2009-2010, varios relatos que hacen referencia de las personas detenidas al caso Peloso Iturbe como amenaza, que no es en esta investigación, pero es en otras que nosotros lo tomamos como una categoría de tortura, como amenaza por parte del personal penitenciario en relación a que podía suceder lo mismo que a Peloso Iturbe, ¿sí? También, sin explayarme demasiado, pero creo que es interesante, en la propia investigación hay relatos muy extensos del despliegue de la violencia física en las requisas del pabellón y en la bienvenida, muy extensos de la modalidad del uso, de los usos de distintos elementos, inclusive para poder ejercer esa violencia contra las personas presas. Bien, digamos, pensando concretamente en el 2007, la investigación en 2007, las prácticas sistemáticas que ustedes verificaron son estas que usted mencionó: bomba de agua, bienvenida. ¿Hay alguna más que quisiese mencionar? No, las golpizas. Es decir, la mecánica, o más o menos el procedimiento era la bienvenida significaba la golpiza, después bajaban ahí a ese pabellón donde estaba
la bomba de agua en un costado, que era una manguera de incendio, donde se le aplicaba, después de la golpiza, se aplicaba la bomba de agua, o se tiraba agua helada. Nosotros quedó claro en los distintos relatos y en la sistematización de la información de que no era simplemente la bomba de agua y nada más, ¿no? Digo, utilizada como un paliativo para ocultar o tratar de ocultar las marcas de los golpes, sino que en sí mismo se constituía en un acto muy agresivo, muy violento. La bomba de agua como un acto, creo nosotros, de toda esta investigación, fue fuera de lo habitual, entre comillas digo, de lo habitual, que es el uso de los bolseguíes, de las patadas, de los palazos, de las trompadas, de los escudos y demás. La bomba de agua se transformaba para nosotros no solo en un hallazgo, sino en un acto de violencia extrema en sí misma. ¿Recuerda alguna circunstancia en particular de ese trabajo de campo en la Unidad 9 en el 2007 en cuanto a las actitudes de los detenidos hacia las entrevistas y hacia ustedes que realizaban las entrevistas? Bueno, a ver, en líneas generales, nosotros no tuvimos ningún problema en ninguna unidad, pero en la unidad del interior del país todavía menos, en ninguna de las 3 unidades del interior del país, en la 9 no es una excepción, no tuvimos ningún problema en establecer un buen rapport en el marco de las entrevistas. Los entrevistados tenían mucho interés de hablar, no tuvimos ninguna negativa. Eso se mide también cuando se hace una investigación. No tuvimos ninguna negativa. De alguna manera la Procuración había construido un vínculo y esto también favorecía de alguna forma, más allá de que todavía no existía la delegación y demás, pero había un vínculo. Muchos presos venían de zonas metropolitanas. Me parece que es importante destacar que la mayoría de las personas que estaban presas en el interior del país vivían en la ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires, o sea, eran personas con mucho desarraigo, con mucho despojo. Sus jueces de ejecución, sus defensores, porque la mayoría eran condenados, estaban en la ciudad de Buenos Aires, no tenían vínculo, por lo menos en ese momento no quedaba muy claro, por lo menos para nosotros, en sus relatos, ningún tipo de vínculo con el Poder Judicial local. Por lo tanto, había mucha necesidad de hablar, ninguna resistencia a hacerlo. Nosotros entrevistamos gente que no, por supuesto que apenas había llegado recientemente, gente que ya tenía un tiempo prolongado de alojamiento en la unidad, es decir, hemos entrevistado a una variedad importante de personas que tenían hasta trayectorias y otros que eran, diríamos, recientes condenados, y la verdad que la actitud fue de hacer saber, hacer visible lo que le sucedía, pero también reconozco que, bueno, había mucho miedo en la unidad. Había mucho miedo en las personas entrevistadas. Y interesante, porque en algunos casos el miedo hace que no hablen. Aquí no significó eso, en este caso. Acá el miedo fue vencido en un punto, aunque por ahí no daban detalles de de los quienes los golpeaban, ¿no? Pero con nombres, por ahí esa parte no era fácil de que lo pudieran mencionar, preferían no hacerlo. Si bien nosotros, esto era una investigación, nosotros no buscábamos nombres, pero nunca terminaban diciendo ellos espontáneamente el nombre, como tantas otras cosas espontáneas sí decían, aunque nosotros no se lo preguntaran. Ya hizo alguna referencia respecto a el vínculo o la falta de vínculo entre los detenidos y distintas autoridades judiciales. Concretamente, en lo que tiene que ver con los relatos que ustedes recibían de prácticas sistemáticas de agresiones físicas, ¿qué manifestaciones hacían respecto a la posibilidad de acceso a la justicia para denunciar esas prácticas? No, ningún acceso en ese momento. La pregunta era si, por supuesto, nosotros éramos un equipo de investigación, pero nos acompañaba el equipo de investigación, compañeros de trabajo de la Procuración, que por supuesto ofrecían acompañar a las personas si querían hacer alguna denuncia, y les preguntaban si no habían hecho alguna denuncia, sobre todo de situaciones graves que habían relatado, y decían que
que no tenían cómo, primero que no tenían cómo canalizarla, y segundo, bueno, hay otras dos cuestiones que también decían frecuentemente que, bueno, que tenían miedo a las represalias y que ello además tuviera que ver con que probablemente no se hiciera nada. Entonces, había tres aspectos, digamos: la dificultad de acceso, el miedo a las represalias por parte del personal penitenciario y la convicción, por lo menos en sus relatos, de que por ahí se hacía toda la denuncia, pero no iba a pasar nada y eso les iba a perjudicar. Esto que usted relató respecto a la tendencia en estas entrevistas, en los relatos de las personas detenidas en la 9, a de pronto no dar nombres de sus agresores, ¿es un patrón en su experiencia, es un patrón común en personas detenidas o es algo excepcional? No, es un patrón común. En general no dan el nombre de los agresores, salvo que quieran obviamente hacer la denuncia, pero en el marco de estas investigaciones, en el marco de relevamientos, en general no dan los nombres. Probablemente aparezca algún sobrenombre, es probable, en algún relato, algún sobrenombre, pero no el nombre. Y nosotros entrevistamos gente que están hace mucho tiempo, por ejemplo, en una unidad, es medio difícil que no conozcan los nombres, sobre todo unidades que no son muy grandes, pero en general no tienden a dar los nombres. No. Hizo varias referencias a la actualización de la investigación en el año 2010. Además de los cambios en los niveles detectados de relatos de agresiones físicas, ¿se detectó algún tipo de modificación que no haya mencionado en la unidad 9 2010 respecto de 2007? Lo que dije antes, cuando fuimos en el 2010 no había, en ese momento no se usaba la bomba de agua. Las personas detenidas hacían referencia incluso a cuando habían ingresado, algunos en las entrevistas, cuando habían ingresado en su oportunidad con la bomba de agua, marcaban claramente esa diferencia. Pero después en lo demás, el grado de violencia en clave de agresiones físicas era hasta superior al 2007. ¿Podría ampliar en qué consistía, si yo mal no escuché, estos relatos que ustedes advirtieron en la actualización de la investigación respecto de amenazas que contenían referencias a Peloso y Turri? Sí, claro. Sí. En el repaso de estas investigaciones, hay que aclarar que estos se hicieron hace ya 8 años y 11 años, ¿no?, respectivamente, pero en el repaso encontré relatos, 2 o 3 relatos que me parecieron muy ilustrativos. Hay más, pero yo encontré estos para poder compartir, que tiene que ver con esto de a vos te va a pasar lo mismo que argentino. Y al mismo tiempo el preso decía, y argentino yo no sabía ni quién era hasta que después me enteré que era el muchacho que habían matado. Es decir, Peloso y Turri estaba muy presente en los presos del 2010, algunos porque por supuesto venían estando presos desde el 2007, pero otros que eran 2 presos, la presencia de Peloso y Turri para ellos era una presencia que incitada por el propio servicio. Es decir, lo que trataban de transmitirle a los presos era que en esa unidad mandaban ellos, que esto era, acá mandamos nosotros, acá somos los que decidimos sobre tu vida, que eso es otro de los relatos. Me parece que esos son bastante... Nosotros no preguntamos, quiero aclarar, específicamente nosotros no preguntamos esto. Nosotros preguntamos, por ejemplo, cuando bajaste del camión, en qué consistió el ingreso a la unidad, en qué consistió la bienvenida. Y esto es el relato de ellos. Nosotros no preguntamos, a vos te amenazan con Peloso y Turri. No hay una... de ninguna manera nosotros inducimos a ningún tipo de respuesta, sino que sí caracterizamos en ese caso lo que era la bienvenida. Y la bienvenida tenía que ver con esto. Tenía que ver con, en general lo es, con la advertencia de dónde ingresan y cuáles son las reglas del juego y marcar las asimetrías, por supuesto por medio de la violencia, en general lo es, pero aquí en el año 2010 se incorporaba además la mención a Peloso y Turri.
por parte de personal penitenciario. ¿Estos relatos que usted refiere ahora con este grado de precisión están publicados? Todos los pueden acceder, todas las personas que están ahí. ¿Dónde es que están publicados? En los dos. Están en Cuerpos Castigados, no lo de Pelosi y Turri, sino en Cuerpos Castigados está lo que era la descripción de la bomba, lo que era, cómo era la bienvenida, cómo eran las agresiones en las celdas de aislamiento. Bueno, ahí tienen todos los relatos, y en la investigación del 2010, que se llama Actualización de malos tratos y torturas en cárceles federales, 2009-2010, cuaderno de la Procuración, están, la unidad 9 tienen todas las unidades, ahí lo hicimos especialmente un capítulo especial de cada unidad, de la 6, de la 9, de la 7 y de los complejos que tomamos en la zona metropolitana. Y es un capítulo. Y en ese capítulo ustedes van a poder ahí encontrar estas referencias que se hacen a la bomba, lo que era la bomba, eso sí que era algo terrible, como dicen ellos, a Pelosi y Turri, y a lo que sucede en el 2010, que es un despliegue de violencia. En algunos casos, creo que hay un relato que dice, bueno, ¿por qué no van a seguir pegando si no les pasó nada? A su entender, antes refirió que para el momento en que fueron por primera vez, en 2007, no existía la delegación de la Procuración Penitenciaria. A su entender, ese trabajo de campo del 2007 tuvo alguna incidencia en la creación de la delegación. Sí, yo creo que sí. Por supuesto no es el único motivo, ni de hecho la Procuración tenía una decisión, la conducción de la Procuración tenía una decisión ante la extensión del archipiélago carcelario federal por todo el país, había una decisión de ir acercando a la Procuración. Pero yo creo que la investigación del año 2007 fue una investigación de muy alto impacto, no solo por sus resultados, sino porque abarcó, digamos, geográficamente e institucionalmente gran parte de las unidades del Servicio Penitenciario Federal. Yo creo que fue uno de los factores que definió de alguna manera el hecho de acercar la Procuración, porque bueno, las visitas y inspecciones que se hacían desde la sede central hacían que era muy difícil tener una presencia más cercana y cotidiana con los problemas de la unidad y de las personas que ahí estaban alojadas. Bien, una última pregunta. En el marco de sus investigaciones y relevamientos, ¿se ha abordado el tema de psiquiatrización en el ámbito carcelario, la provisión por parte de la agencia penitenciaria de sustancias de psicofármacos y de ese estilo? Sí, nosotros en realidad abordamos este tema en una investigación que se llama dispositivo psiquiátrico. Lo trabajamos más puntualmente y están en los informes del Registro Nacional de Casos de Tortura, también están publicados en el 2012 y en el 2014. Nosotros quiero aclarar, no nos metemos estrictamente, digamos, en lo que es la práctica médica psiquiátrica. Sí, lo que damos cuenta es de relevar el consumo por parte de las personas detenidas de psicofármacos y por supuesto el impacto que eso tiene en el marco del gobierno, tanto de sujetos como de poblaciones, y el impacto que eso tiene también en clave de violencia, no solamente por la medicalización excesiva, sino por las condiciones en que cuando se produce la medicalización se despliega la violencia física, ¿no? Es decir, en ese sentido tiene, sobre todo en circunstancias, por ejemplo, como el aislamiento, ¿no? En lo que son las celdas de castigo, los buzones, los denominados buzones. Y lo que nosotros hemos hecho es, bueno, son digamos, caracterizaciones de lo que significa el suministro. Bueno, hemos llegado a detectar que hubo unidades en donde se suministraba al 50% de la población medicación psiquiátrica, y no dicho estrictamente solo por los detenidos o las detenidas, sino también por el personal médico penitenciario, que tenían en sus registros que el 50% tenía suministro de medicación psiquiátrica. Y también es interesante poner las modalidades de ese suministro, ¿no? Porque las modalidades a veces se le da
pisada, otras veces se le da las pastillas. Nosotros hemos estado presentes estuvimos presentes en el momento del suministro de darle el montoncito de pastillas a los detenidos, haciendo una cola y filmando y recibiendo el montoncito de pastillas. Bueno, de acuerdo a una prescripción, que no sé en base a qué diagnóstico, porque es muy difícil diagnosticar a tanta gente por ahí, como para que justifique eso. Eso será una investigación aparte, pero sí ver el montoncito de pastillas o mostrarnos las personas detenidas en sus celdas, mostrarnos, hacernos pasar y mostrarnos arriba de su cama o arriba de su litera, mostrarnos la cantidad de pastillas que tenía, ¿no? Prescriptas. Eso hace, por un lado, que las pueda consumir, por supuesto, lo que se llama el viaje, o las pueda distribuir, a veces solidariamente, por compañeros que dicen que no puedo dormir, esto y aquello, y a veces, bueno, entra en el mercado también de la lógica de los intercambios de la cárcel. Pero el suministro es prescripto, médicamente estoy hablando, está prescripto, no es, bueno, no solo, no sé, pero no es ingreso de los familiares o cosas así, no, prescripto. Nosotros hemos visto el suministro de esa medicación, en donde, bueno, la más excesiva, por supuesto, es la que denominan los presos en la jerga de la plancha, que es la combinación de 3 o 4 de estas medicaciones, en donde casi siempre está la clonazepam o diazepam o Fenergan o Nocinan y Tegretol. Bien, ahora sí, la última, que es una precisión. Usted habló de que la investigación esta Cuerpos Castigados ha tenido un gran impacto. Si puede precisar a qué se refiere con ese impacto, particularmente lo que tiene que ver con el diálogo entre instituciones que, digamos, abordan esta temática. Bueno, a mí me parece que es importante, o por lo menos para nosotros, es decir, para la Procuración, para nosotros, para todo el equipo. Hay que decir que en ese momento todo el equipo de la Procuración trabajó en esta investigación, yo la dirigí, pero todo el equipo de la Procuración participó de todo el relevamiento por todo el país. Y esta fue una investigación de carácter científica. Es la primera vez que científicamente se decía, y públicamente además con el compromiso con la defensa de los derechos humanos, públicamente se daba cuenta de que se torturaba en las cárceles federales y que esa tortura era de carácter sistemático. Eso generó reacciones adversas para los distintos operadores, digamos, del Poder Ejecutivo, por supuesto, que tenían a cargo la gestión de las cárceles y del Servicio Penitenciario Federal, también del Poder Judicial, también incluso de la Defensa Pública, que en algún caso decían que cómo podía ser que eso semejante cantidad de casos, si fuese así, el Poder Judicial debía estar enterado, o debería haber tomado conocimiento sobre esos casos. Bueno, pues no tomaba ese conocimiento, o por lo menos no de todos, y bueno, lo que fue importante e interesante, que como yo les dije, algunas de esas personas algunas de esas instituciones, que nos cuestionaron los resultados de esta investigación, inclusive algunos llegaron a decir que no era tortura, que podía ser malos tratos, que podía ser vejaciones, que podía ser apremios ilegales, todas esas formas que se tienen para minorar el campo de la tortura. Después crearon un registro de tortura. Unos poquitos años después crearon un registro, pusieron en marcha el relevamiento de casos de tortura. O sea que medio contradictorio, pero bueno, por lo pronto quiero decir que sí, que hubo un impacto, que hubo una reacción, pero quiero aclarar algo, y para nosotros es muy importante. Ninguno de aquellos que salió a cuestionar los resultados de esta investigación salió con una investigación en las mismas condiciones y en las mismas características y en las mismas encuadres y estrategias metodológicas a refutar los resultados. Esa es la única forma que se refuta algo de validez científica. No se lo diríamos jamás, no le cuestionaríamos jamás a un físico, a un biólogo, si nosotros no vamos con el mismo método que hicieron ellos para decir que esa bacteria que descubrió no es la misma. En las ciencias sociales suelen hacer opinología. A mí me parece, no puede ser tanto. Bueno, nosotros invitamos en aquel momento, en los medios de comunicación, todos los medios de comunicación, nosotros invitamos a todos esos que decían que no podía ser tanto, que no creían que fuera así, que presentaran un informe que refutara estos resultados. Pero eso sí, con la rigurosidad metodológica que tenía
y como nosotros, por supuesto, estábamos abiertos al intercambio, porque en eso creemos, en la producción de conocimiento científico, en los intercambios y en aceptar, en tal caso, que pudiese haber algún margen de error. Esta investigación no tenía ningún margen de error y por eso no pudieron hacer ningún estudio. Y estoy hablando de organismos con muchos recursos. Podrían haber contratado equipos de sociólogos. Yo tengo un montón de gente que trabaja conmigo, hubiera estado encantada de tener ese trabajo, porque no tienen trabajo, de hacer una investigación que pudiera refutar a esta. En 11 años no hubo ninguna. Yo la sigo esperando. Y a nivel judicial, en años posteriores o más recientemente, ¿tiene conocimiento de que hayan existido fallos judiciales que hayan tomado registro de los resultados de esta investigación, de la sistematicidad de prácticas? Sí, para nosotros, nosotros esta investigación, lo mismo que el registro del caso de tortura, lo hacemos no por una cuestión de goce individual de investigadores o de intelectual, de producción de conocimiento de escritorio. Nosotros recorremos las cárceles, nos metemos dentro de las celdas, nos metemos dentro de los buzones, hablamos con las personas presas, hablamos también con el personal penitenciario, tenemos un compromiso. Y para nosotros una de las cuestiones más interesantes en los últimos tiempos fue que ese compromiso de no solamente nosotros, sino de todos los compañeros que trabajan con nosotros en esto y de estos resultados de esta investigación, y que se empezaron a ver plasmados en algunas sentencias, en algunos fallos. Yo creo que está el Tribunal Oral Federal de San Martín, la Cámara de Apelaciones de La Plata, y creo que algún otro Tribunal Oral Federal también, creo que son en 3 casos, Mendoza, Brian Núñez y algún otro caso más, que tomaron, digamos, en los fundamentos de esa sentencia, tomaron los resultados de nuestras investigaciones y de nuestros relevamientos. Para nosotros ese es el aporte, que ojalá podamos expandirlo mucho más en el ámbito judicial y, bueno, también los organismos internacionales, ¿no? También hay que decir que reconoció los aportes de las Naciones Unidas, del registro, los aportes en la sistematización de una información que no se hace de México para abajo en ningún país, y que me parece que ese es el objetivo que nosotros tenemos fundamentalmente. El objetivo es que ojalá se lo puedan apropiar en el mejor sentido de la palabra para poder ser una herramienta en el marco de la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias, señor presidente. Señores defensores. Señor presidente, yo voy a hacer una breve consulta. Buenas tardes, licenciada. Juan Corto, yo soy uno de los defensores. Quería llevarla a una cuestión puntual. Usted relató, corríjame si esto no es así, porque yo lo registré mal, como 3 momentos donde se aplicaba sistemáticamente la tortura. Sería en la bienvenida al ingreso, en la requisa del pabellón y en el aislamiento. ¿Esto es correcto? Del aislamiento. Sí, bueno, en otros momentos también, estamos hablando de las 3 circunstancias principales. Esto en realidad era para ubicarla en el aislamiento. Usted dijo que si bien la habitualidad era que haya una grupalidad de más de 4 personas, habían detectado casos de enfrentamientos individuales. ¿Es así? Sí. Y acá viene la pregunta, ¿usted nos podría escribir cómo eran esos casos de enfrentamientos individuales durante el aislamiento? Sí, nosotros lo detectamos solamente en dos unidades, en el complejo 2 y en el complejo 1 de Seiza, solamente esos 2, que era que había alguna historia entre la persona que estaba, una historia de relación personal, de conflicto personal, entre la persona que estaba alojada en la celda de castigo y generalmente un jefe o un subjefe de requisa, y solía entonces ingresar, golpear e irse. Esa práctica, que por eso para nosotros es muy poco habitual en el sistema federal, no es muy habitual, la habitualidad en el sistema federal es más la grupalidad, era una práctica que nosotros habíamos detectado en la investigación, sí, en la provincia de Buenos Aires. Y nos llamó la atención cuando la encontramos en estos 2 complejos, como si fuera así una especie así de transferencia de aquella práctica en la provincia de Buenos Aires a federal. Pero la encontramos, insisto, en una forma muy puntual en los 2 complejos. Muchas gracias. En las unidades del interior no, la grupalidad domina la práctica violenta.
Sí, doctor. Buenas tardes, licenciada. El doctor Baccaro, de parte de la defensa también. Yo entiendo por todo lo que usted ha venido relatando que se hizo un estudio profundo y un relevamiento profundo en la unidad 9, pabellón por pabellón, de la situación. ¿Podría, si se recuerda, cuáles eran las condiciones del pabellón 10 de la unidad 9? ¿Cuál era el régimen que tenía? ¿Cuál era la situación de los internos en ese pabellón específicamente? Pabellón 10 era, detalles ahora es más difícil, no tengo la investigación acá a mano, ese es el problema, pero no tengo el texto, pero el pabellón 10 era un pabellón, bueno, yo no lo dije antes, pero me parece que le agradezco la pregunta, porque los pabellones como el pabellón 10 eran pabellones en donde se reforzaba o se recrudecía todas las peores condiciones de alojamiento de las personas detenidas. Y que tiene que ver además con las celdas de aislamiento, las celdas de aislamiento o la reproducción. Una cosa que no dije, que fue muy interesante, la clausura del pabellón 10, como la clausura del pabellón 10 después de este hecho, es decir, no haber contado ya con celdas de castigo para la unidad 9, fue interesante porque en el 2010 hizo que una práctica que no era usual, y esto es propio, nosotros decimos que la unidad 10 es un laboratorio de tortura, porque en el 2010 lo que encontramos es que la reproducción en celda propia, lo que se llama celda pelada de la sanción, en celda propia, por no contar ahora con los buzones que se encontraban clausurados. Las condiciones de vida en el pabellón 10, como en cualquier buzón, pero en el pabellón 10 eran condiciones de vida que nosotros denominamos, en una conceptualización que utilizamos ya hace muchos años, que es la producción de animalización de los sujetos. Ese era el pabellón 10. Pero ¿cuál era el régimen? O sea, ¿cuál era la vida del interno durante el día que vivía? Régimen de encierro. Régimen de encierro de 23 horas, de 22 horas, régimen de encierro permanente. Y eso varía también de acuerdo a los presos, varía hasta hoy. Si uno va a una unidad, va a los buzones, el régimen general es un régimen de encierro, pero puede haber personas que pueden salir 2 horas, personas que pueden salir 3 horas y personas que están las 24 horas adentro de un régimen de encierro. Y eso varía, depende de la circunstancia por la que esté. Por ejemplo, un ingreso que no está sancionado puede estar 22 horas, 21 horas, 20 horas encerrado y el resto puede estar haciendo faxina o puede estar ahí. Pero está en esas mismas condiciones. Y uno sancionado puede estar las 24 horas. Eso varía de acuerdo a las características de lo que la impronta de cada momento. Gracias, licenciada. ¿Alguna consulta más? La aclaración de una frase nada más, doctor. Buenas tardes, licenciada Aroqui, de la Fiscalía. Usted acaba de decir, porque me parece que escuché mal un número, o en todo caso acláramelo, que la unidad 9 es un laboratorio, o era un laboratorio de tortura, ¿eso dijo? Sí. Eso nada más, gracias. Licenciada, buenas tardes, el juez Cosia le habla. Sí, buenas tardes. Señora, le quería hacer una consulta complementaria a lo que usted ya viene declarando largamente. No tengo leídos los documentos a los que usted hace referencia. Si eso está expresado en algún documento, le pido las disculpas del caso. Pero me interesa saber si dentro del despliegue de investigación que ustedes realizaron, tuvieron, con la privacidad propia de una investigación rigurosa, contacto con agentes penitenciarios en cualquiera de sus jerarquías para dialogar en esa puerta cerrada, en esa intimidad, sobre estas prácticas que ustedes dicen haber confirmado a través de su investigación. Sí, por supuesto. ¿Podría ilustrar, en ese sentido, ilustrarme con
la brevedad del caso en las conversaciones que usted entienda más destacadas que tenga en su recuerdo? Sí, cómo no. La modalidad que tiene la Procuración, más allá que en el marco de investigaciones o de relevamientos, es que cuando se realiza un relevamiento como este caso o investigaciones que nos llevan a estar 3 o 4 días en la unidad, con horarios muy extensos, de 9 de la mañana, 10 de la mañana hasta las 18, 19 horas, en el caso hasta 20 horas, se tiene una entrevista inicial con las autoridades, con el director, subdirector, jefe de seguridad interna, depende de quién esté a cargo, pero en general suelen estar 2 o 3, inclusive con el jefe de administrativa también, de la sección administrativa. Y después, cuando se termina de hacer el relevamiento, la investigación, el registro, lo que fuere, se hace lo que se denomina devolución sobre el tema de la unidad. Recuerdo algunos, la unidad 6 de Rawson, la unidad complejo 3 de Salta, digo, del interior, ¿no? La unidad 9 en el año 2013, que estaba, se lo decimos al subdirector, que nos comentó justamente que la unidad 9 tenía 52 personas suspendidas por 17 causas penales distintas, entre ellas la de Piloso Iturri, pero había otras. Nos comentó el subdirector en aquel momento, en el marco de justamente las conversaciones, él nos dijo: vengo a pacificar un poco la unidad. Eso está escrito en el registro del año 2013, está escrito y está publicado. Fue una entrevista mantenida con el subdirector. Nosotros hacemos la devolución. A veces, cuando vamos a hacer la devolución, por ahí no hay personal jerárquico disponible, entonces por ahí hacemos una devolución al segundo jefe interno rápidamente, pero en general tenemos por política de la Procuración, es una política del procurador, transmitir lo que nosotros hemos identificado, sea en el marco de una investigación, de un relevamiento, de una inspección, de una visita o de lo que fuere. Bien, ahora, en esta respuesta suya usted me habla de devolución. Yo de lo que me intereso es de conversación, de contexto, le insisto en esta idea, en esta palabra, en la intimidad de la investigación de ustedes, que haya tenido usted o sus colaboradores con algún penitenciario, a propósito de lo que ustedes estaban viendo, verificando, constatando en las afirmaciones que usted hace. No, esto es una investigación. Nosotros no podemos, ni debemos, ni vamos a tener una conversación de puertas cerradas con el servicio penitenciario y contarles qué nos dijo, o quién nos dijo, cómo nos dijo una persona. Nosotros hacemos, cuando usted dijo eso, yo lo interpreté, nosotros hacemos, digamos, un paneo general de lo que sucede en la unidad, las condiciones materiales, que hay mucha violencia, pero nosotros no, de ninguna manera, la historia lo demuestra, tenemos muchos años en esto y nadie puede hacer mención a eso, de que nosotros transmitimos en la intimidad con el personal penitenciario algo de lo que nosotros relevamos, en el marco de una investigación, en el marco de un relevamiento común o de una inspección. En general, las cosas que nosotros observamos, es decir, cuando se entra por ejemplo, a un espacio de sanción y se encuentra gente en condiciones como las que encontramos nosotros, es absolutamente visible y no es ocultable, quiero decir. Se conversa sobre esas situaciones, pero no sobre individualidades y mucho menos sobre algo que haya dicho. La encuesta es una encuesta. Yo quizás no lo aclaré. La encuesta es de carácter anónimo. Para eso se hace una encuesta. No es de carácter personal. Siempre es de carácter anónimo. Bien, esto que usted explica en su criterio y formación profesional, ¿le agrega rigurosidad a el informe final que ustedes presentan, a la investigación que ustedes presentan? Sí, por supuesto. Los únicos datos que nosotros procesamos son los datos que tienen que ver con las variables sociodemográficas, mujer, varón, edad, pero la identidad de las personas encuestadas no se procesa, no se lista, y nosotros después dejamos de tener conocimiento estrictamente de quiénes son las personas que fueron encuestadas. Y eso para nosotros es lo riguroso, porque lo riguroso es tomar
a la persona encuestada, a la persona detenida encuestada, como la voz autorizada en el marco de una encuesta para dar cuenta de su situación de detención, como una voz. Señora, le agradezco sus manifestaciones, para mí es suficiente. Gracias. Licenciada Aroqui, de vuelta de la Procuración Penitenciaria, Borda. Solo una aclaración. Si nos puede explicar, digamos, ¿por qué utiliza ese concepto de la Unidad 9 como un laboratorio de tortura? O sea, ¿por qué lo utiliza? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la justificación? ¿Y qué significa ese concepto? Bueno, para nosotros es algunas unidades, no es la única, pero algunas unidades, nosotros decimos, ahí se despliegan prácticas que después, justamente, las que vemos es después desplegadas de una forma más amplia en todo el archipiélago, y que le dan carácter de cierta sistematicidad a ciertas prácticas. La sanción a celda pelada, lo que se llama vulgarmente a celda pelada, la reproducción de la celda de castigo, de la celda de buzones o la celda de sanción, fue algo que se inició en la 9. Así como el proceso de medicalización lo encontramos fuertemente en los complejos y después se fue transfiriendo a las unidades del interior. La unidad 9 también, la requisa vejatoria de desnudo total y flexiones, en cualquier circunstancia, no solamente en las dos más comunes, que era a la vuelta de la visita y en el momento de ingreso, pero sino en cualquier circunstancia, incluso las salidas de educación y las salidas a trabajo, también para nosotros fue un hallazgo, porque en general veníamos de trabajar en la unidad 6 y en la unidad 7, y en la unidad 6 y unidad 7 era muchísimo menor el porcentaje, pero además había circunstancias en las que no se aplicaba. En la unidad 10 se aplicaban casi todas. Entonces, y después lo que uno ve es que esas prácticas se extienden a otras unidades con mayor o menor presencia. Por eso decimos que para nosotros en ese momento la unidad 9, sumado al uso de la bomba de agua, que la única vez que la vimos fue en el año 2008, la aplicación de la bomba de agua en la unidad 29 del Servicio Penitenciario Bonaerense. La primera vez nosotros la habíamos visto en la unidad 9. La primera vez que vimos la aplicación de la bomba de agua la vimos en la unidad 9 y después recién en la unidad 29 del Servicio Penitenciario Bonaerense. Está claro. Por eso decimos un laboratorio. Gracias, muy amable, licenciada, nada más. Gracias. ¿Alguna consulta más? Gracias a ustedes. Licenciada. Bueno, licenciada, le agradezco muchísimo su declaración. Usted se encuentra desocupada, ya se puede retirar, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. No, por favor. Bueno, y respecto al Consejo de la Magistratura, ya podemos desconectar la televideoconferencia. Muchas gracias por todo, ¿eh? Que tengan buen día, muchas gracias. Igualmente. Antes de retirarnos, queremos ver la opinión sobre la situación del testigo Vázquez Silva. La Procuración manifiesta que no tiene interés, desisten, y el doctor Palazani solicitó la incorporación por lectura de la declaración judicializada, doctor. Sí. ¿Sí? Los escucho. ¿Alguna objeción a la incorporación? No hay objeción. Incorporamos por lectura entonces la declaración de Vázquez Silva. 976, 978. Con esto damos por terminada la audiencia del... Sí, doctor. Discúlpeme, doctor, una cuestión, me queda una duda, tengo dos cuestiones, una más importante para el final, pero con respecto a Cresta y Solés, son los testigos que... Solesi. Nosotros habíamos planteado que se incorpore en los términos del inciso primero, el 391, o que se desista. Por eso, yo quiero saber para qué quede claro, ¿se desistió? Se incorporaron los informes perfecto. 89 y 505. No, pero no los testimonios habíamos planteado nosotros. ¿Cómo? Los testimonios en los términos... Usted dijo los informes, doctor. Yo dije los informes. No, él había dicho los informes y yo había dicho los testimonios en los términos. Quizás se entendió mal, le pido disculpas si no fui claro. Por eso digo, para que quede claro, digo, yo si no los desistimos, pero
yo quiero saber si se desistieron o si se incorporaron los términos del inciso primero. No, yo consulté sobre los informes y no hubo inconvenientes en incorporarlo. Por eso le dijimos a los testigos que se vayan. Estaban esperando en... Tengo entendido. Está bien, perdón. Entonces, bueno, fue un error mío, pido disculpas. Entonces, están desistidos, pido disculpas. Está bien, perfecto. Entonces, ¿listo? No, tengo una última cuestión, señor presidente. Con esto termino. Por favor. Pido disculpas. Tenemos información con respecto al testigo, al Sugaray Sisa, que desde el momento que declaró en este tribunal, posteriormente, digamos, fue aislado, se encuentra aislado en la cárcel de Ezeiza. Y no, se ha comunicado familiares, inclusive se ha comunicado él con personal de la Procuración que ha ido a verlo, que después que declaró se encuentra aislado. Aparentemente hay una confusión, habría una confusión sobre si la medida de protección que se habría dispuesto por su juez natural o por este tribunal estaría homologando o amparando esa situación. Hasta el punto que el testigo ha dicho que si esa es la protección que se le va a dar, él renuncia a toda protección, porque, insisto, está desde aquella fecha aislado, digamos, por más de 20 horas por día. Entonces, lo que nosotros, insisto, yo sé que la audiencia ha sido larga y extensa, pero, digamos, la gravedad de la situación nos obliga a plantear, por lo menos en cuanto a lo que es competencia de este tribunal, que se aclare la situación de que, en todo caso, la medida de protección que se hubiera dispuesto no puede implicar nunca una situación de ese tipo, una restricción de derechos de esa naturaleza. Hay un protocolo que regula, digamos, las medidas de protección para personas que se encuentran en esa situación, que, digamos, prohíbe una medida de esa naturaleza. Sin embargo, digamos, más allá que esto es así, los estándares son esos, él está aislado desde el momento en que declaró ante este tribunal. Digamos, lo comunico, nos ha insistido el interno sobre él atribuye a esta declaración esa situación, yo no puedo evitar transmitirlo y bueno, y lo que en todo caso pido es que el tribunal aclare con comunicación a su juez natural, pero le aclare al servicio penitenciario que no se ha dispuesto una medida de esa naturaleza, por lo menos desde este tribunal. ¿Cómo no, doctor? ¿Alguna otra cuestión? Bueno, no sé, entonces el lunes a las 9 de la mañana volvemos al Salón de AMUC, sí. Así que reanudamos la audiencia el lunes que viene, 9 de la mañana, quedan todos notificados. Muchas gracias.